Bueno, y en más temas relacionados con las elecciones, pues son días en donde se generan muchas discusiones sobre alrededor del voto, sobre lo que hay que hacer, sobre lo que viene. Y esta noche nos acompaña a la distancia el escritor y periodista Jorge Cepeda Patterson para hablar sobre las lecturas que se han venido discursando sobre lo que está en juego en esta elección. Hay una oposición política, también intelectual, que habla de una disputa, Jorge, ya te estoy viendo, entre la democracia y el autoritarismo. Hay, por otro lado, una defensa de que lo que está en juego es profundizar la transformación del régimen o volver a lo que antes existía. Escribe sobre esto. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Azul? Como siempre, un placer estar contigo y tu espacio. Buenas noches. Y con Alberto, que está aquí sentado junto a mí, Bien. Alberto Nájar. Bueno, planteas en tu artículo Democracia de gente bien, pues un análisis justamente sobre la primera de estas interpretaciones que está en juego, una disputa entre el autoritarismo o la democracia, porque la democracia estaría amenazada. Y tu lectura es bastante crítica con respecto a eso. De hecho, planteas más bien otra pregunta. Si estamos hablando de democracia, ¿democracia para quién? En efecto, Azul, porque este grupo conservador ha intentado poner las elecciones como un pulso, como una apuesta para los mexicanos para escoger entre la democracia o el despotismo, en esos términos. Que es desde luego una falsa disyuntiva, porque ¿de qué democracia están hablando cuando hacen ese reclamo? ¿Cómo considerar antidemocrático a un movimiento que tiene el respaldo del 60% de la población, números más, números menos? Se requiere bastante de soberbia para considerar que la mayoría está equivocada. Y la única manera de sostener eso es con dos argumentos muy extraños. Uno, sí, la mayoría apoya a la 4T, pero es porque están manipulados y han sido engañados. Y el otro argumento es, sí, lo apoyan por las prebendas que reciben de parte de la autoridad, de parte del gobierno. Y si se fija, Azul, auditorio, Alberto, en estos dos argumentos, en el fondo lo que hay es una especie de desprecio hacia esa inclinación, considerando que o son tontos porque son engañados, o son vendidos oportunistas porque actúan en función de regalos y nunca le dan la posibilidad a la población mexicana, a la mayoría de los mexicanos, de considerar que están tomando esta inclinación en función de un análisis de la realidad a lo largo de 5 años y de tratar de explicar cuál es la manera en que ellos viven y la manera en que ellos conciben y valoran lo que ha estado haciendo este gobierno. Yo me preguntaba en el artículo, y este tercio próspero le da el crédito al que arregla su motor, a los jardineros que embellecen los jardines, a los que arreglan tantos problemas de la vida cotidiana. ¿Por qué no darle la inteligencia de vida mínima para entender que ellos también valoran su realidad y han apostado por lo que han percibido de este gobierno y no porque sean engañados o porque sean vendidos? Entonces sí, es una concepción democrática muy peculiar cuando el que está en minoría atribuye a razones perversas a la mayoría que seguramente está equivocada porque no piensan como ellos. Esa es, digamos, la primera parte de esta posición tan falaz, ¿no? Jorge, te Y saluda, perdón Alberto, Jorge, termina, perdón. gusto, Alberto. No, y la segunda es esta defensa de la democracia formal, de estas supuestas instituciones que están bajo amenaza, instituciones de rendición de cuentas, de contrapoder que fueron surgiendo. Y en efecto, se brotaron a lo largo de los últimos años. El tema es que todo este andamiaje institucional existió mientras al mismo tiempo la corrupción de los gobiernos anteriores alcanzó alturas antes no vistas, particularmente con Peña Nieto, mientras existían y brotaban estas instituciones.
O por otro lado, ignoraron completamente el hecho de que el sistema abandonó y dejó empobrecida a la mitad de la población, no fue atendida a la mitad de la población, con lo cual uno tendría que preguntarse, ¿democracia para qué? Si fue ignorado el interés de las grandes segmentos demográficos de este país, ¿no? Yo no digo que tengamos que destruir estas instituciones, ni mucho menos, pero antes de defenderlas como ellos lo hacen, como si fuera el santo grial, por lo menos habría que llamarlas a cuenta y decir qué estaban haciendo todas estas estructuras supuestamente democráticas cuando la mayoría de los mexicanos lo estaban pasando tan mal, con una pérdida condenada, condenadas a una pérdida del poder adquisitivo de las grandes poblaciones mexicanas. Ese cuestionamiento ellos no lo hacen simplemente desde su burbuja, de este tercio de la población mexicana a la que le ha ido bien y que fue próspera, como si fuera el universo total de este país, totalmente desinteresados del resto de la población. Jorge, te interrumpí hace un segundo, perdón. Sí, En esta separación que hay de los intelectuales y quienes, como bien planteas, parece que no entienden que la mayor parte de la población no coincide con ellos, ¿qué hay más allá de la soberbia típica del intelectual creado para y por el poder? ¿Por qué no se dan cuenta? ¿No quieren? ¿Están muy metidos en su propia idea de venganza, odio inclusive hacia un proyecto político? ¿Qué es lo que ves tú en este par de minutitos que nos quedan, Jorge? Yo creo que es una mezcla. Sí, puede ser que haya algo de clasismo, hay un verdadero resentimiento, yo diría incluso de odio en contra de López Obrador, de el hecho de que un presidente de orígenes modestos, rurales, con esa trayectoria de oposición, sea el presidente de ellos. Hay un antagonismo que se resiste pues a asumirlo. Y por otro lado, que viven en una burbuja. Ellos creen que en efecto México es esas colonias donde ellos viven, la gente con la que van a los restaurantes, con la que viajan, con la que interactúan, etcétera, sin darse cuenta que la enorme base de la pirámide social pidió un cambio en 2018, un cambio que se está intentando a través de la 4T y resistiéndose a través de estas instituciones, de estos tribunales jurídicos que no cambiaron con el voto. Es decir, la población mexicana pidió mayoritariamente un cambio en el 2018, pero solo cambió el poder ejecutivo y parte del legislativo. El resto del sistema no cambió. Por eso la confrontación en la cual el gobierno federal ha intentado llevar este mandato popular para hacer el cambio que fue exigido por las mayorías y resistido ahora en este andamiaje de instituciones formales que obedecen al viejo modelo. Y sin duda ahí en medio se encuentra el Poder Judicial. Jorge, déjame que hagamos una pausa rapidísima. Tengo una última pregunta justo que está relacionada con este tema. Sí, gracias. Vamos a una pausa rápida. Ya estamos de regreso en Punto de Referencia. Estamos hablando con el escritor periodista Jorge Cepeda Patterson. Jorge, ¿sigues por ahí? Aquí estamos. Te quería hacer esta última pregunta. Hay un elemento que se ha introducido en todo este relato sobre que estaría amenazada la democracia, la división de poderes y que estaríamos caminando hacia un autoritarismo, y esto es el llamado a que se vote todo Morena para conseguir una mayoría calificada para hacer transformaciones como las que acabas de referir. Se habla de que eso nos llevaría a un regreso autoritario en el país y que se necesitan contrapesos. ¿Qué piensas de esa discusión, Jorge? Porque además en función también de los actores que representan esos contrapesos. Sí, yo creo que se hace una falsa lectura de la intención de López Obrador de ir a los espacios jurídicos, que es donde la derecha, el sector conservador, ha enfrentado la batalla para detener los cambios. Es decir, decía antes del corte que cambió el poder ejecutivo, el gobierno federal, cambió parte de las cámaras por el voto mayoritario que pidió en efecto una modificación, un cambio de rumbo,
pero no cambió los tribunales, las instituciones, todo ese aparato que ha sido utilizado, insisto, como una trinchera para detener el cambio. ¿Qué ha hecho entonces López Obrador? Cuestionar la actuación de jueces que operan en términos ideológicos y utilizar la ley, y sí, los pliegues de la ley, para intentar impedir que detengan pues, el proceso de cambio. A eso le han llamado una actitud autoritaria, cuando en el fondo no es más que la disputa de dos proyectos de nación y una guerra jurídica que se ha estado dando en estas instancias. Y yo citaba en el artículo que estas actitudes de un tanto hipócritas, porque nadie puede negar que Felipe Calderón introdujo muchas ocasiones, como otros presidentes, un cabildeo con los ministros de la Corte, por ejemplo, para evitar que dejaran a Florence Cassés a salir de la cárcel por decisión de la Suprema Corte, en ese caso y en muchos otros. Sin embargo, a eso no le llaman intervención autoritaria del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, pero sí al de López Obrador, que por lo menos él está poniendo la disputa en espacio abierto, en la arena pública, y no tras bambalinas, no por debajo de la mesa, como siempre antes lo hacían los presidentes. Entonces sí, hay mucho de hipocresía y los intentos de López Obrador de defenderse en esos espacios jurídicos abusivamente son llamados como despotismo, autoritarismo, equivocadamente. Pues ahí está este planteamiento, Jorge Cepeda. Efectivamente hay una incongruencia en ese sentido, no hay una revisión crítica o autocrítica hacia el pasado de donde vienen. Se nos acabó el tiempo, Jorge Cepeda. Muchas gracias por esta conversación en Punto de Referencia. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Jorge. Buenas noches.